Muy buenas noches, estudiantes del tercero A. Es conveniente que comprendamos que en este presente pues se viven formas de abordar lo económico que son muy parecidas a lo de los años 70 y 80, donde nuestro país estaba en crisis. ¿Por qué lo digo? Porque antes de 1970 se vivía y se administraba la riqueza, los empleos, la industria, el capital, de otra manera. De otra manera donde no se piense que lo que ganamos todos en un año en bienes y servicios, a esa ganancia bruta, es decir, todo lo que se trabaja en un año, si dividimos esa ganancia entre el número de habitantes, a eso se le conoce como Producto Interno Bruto, y son cifras económicas que debemos tomar en cuenta. Es decir, cuánto nos toca a cada mexicano de todo lo que trabajamos en un año y vendimos y producimos en un año. Pues resulta que hoy no se puede medir el Producto Interno Bruto con niveles de felicidad o alegría. No. Entre 1940 y 1970 el Producto Interno Bruto creció de forma histórica. Nos fue muy bien económicamente. Crecíamos al 6.5 hasta 7% anualmente. Esto quiere decir que las cosas se llevaban de otra manera. Pero también hay que ver el contexto, es decir, qué pasaba en el mundo. Entre 1940 y 1970, pues primero está la Segunda Guerra Mundial, que se da entre el 39 y el 45. Y aquí Ávila Camacho, el presidente después de Cárdenas, aprovechó esto para vender materias primas que necesitaba la misma guerra y después de la guerra para reconstruir Europa. Y luego sucede la Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre los rusos y los estadounidenses, que no es otra cosa que una guerra indirecta entre estas dos potencias en los países como Vietnam, por ejemplo, donde hay conflicto, y lo utilizaban para vender armas y enviar efectivos para entender esto como un negocio que duró décadas para ambas potencias. Bueno, pues aquí también a países como México le convino esta Guerra Fría porque Estados Unidos pues requería materias primas, requería acero, requería algodón, requería petróleo. Entonces nos fue muy bien en estas exportaciones. Y entonces el Producto Interno Bruto creció, es decir, lo que nos tocaba en riqueza a cada mexicano. Por eso era una economía bastante sana, no como ahora, donde si medimos la producción de los 130 millones que somos aproximadamente, pues nos toca algo ridículo. En esta época, en 1970, por ejemplo, el salario mínimo era de 25 pesos. Y tú vas a decir, bueno, si hoy tenemos de salario mínimo 141, alguien va a decir, no, pues yo ya le subí el salario. No, pero la devaluación es la que es grosera en este caso. Por eso no nos rinde un salario mínimo, aunque lo suban, porque también crece la devaluación. Los precios son muy altos de los productos, debido a que la producción es muy baja en México y las exportaciones, lo que nosotros vendemos, pues todavía es inferior a lo que nosotros compramos. Entonces, con 25 pesos, puedes comprar más de los 141. ¿Qué te alcanza? Con 5 pesos, con un billete de 5 pesos, 5 litros de gasolina.
con 5 litros de gasolina. Y hoy, con tus 141 pesos, pues te compras 7 y fracción litros de gasolina. 7 litros con todo tu salario mínimo, y antes con 5 pesos pues tenías para 5 litros de gasolina y te sobraban 20. Con 5 pesos te compras 6 kilos de huevo. Nada más haz la cuenta de cuántos kilos te comprarías con 141 pesos. Con 5 pesos te compras 3 kilos de tortilla. Así que nada que ver la economía en 1970 a la actual. Es otro proyecto de país, es otra mentalidad de los políticos. El mejor año económicamente, podemos decir, en el siglo XX en México, el mejor año en lo económico ha sido el peor año, podemos decir, para los mitos que traemos por un acontecimiento del 68. Es decir, fue 1968. Díaz Ordaz, pues también le tocó administrar bien al país y de hecho entregó más tierras que Lázaro Cárdenas. 25,000, 25, aquí tengo el dato, déjate lo encuentro. Díaz Ordaz entregó 24 millones de hectáreas contra 18 millones de hectáreas que entregó Lázaro Cárdenas. Y otro aspecto de este periodo que se le llama Milagro Mexicano entre 1940 y 1970 fue que Estados Unidos requirió a principios de los años 40 pues mano de obra, mucha mano de obra. Y a esto le llamaban pues brazos, y de ahí viene la palabra braceros, es decir, fueron millones de braceros, hoy casi son 30 millones de braceros en México, y gracias a ellos estamos sobreviviendo económicamente. Pero en esta época pues teníamos para 1965 pues menos de la mitad de la población actual. Atención, esto quiere decir que pues teníamos más dinero y éramos menos. Hoy somos más y tenemos menos dinero. Dinero que con programas de asistencia social pues el dinero no va a generar dinero, va a generar más pobres. En esta época se genera un apoyo a las empresas, se genera un apoyo de inversión a los que producen materia prima para exportar, se apoya a lo hecho en México, se apoya a empresas que producen todo el consumo en México, es decir, lo que se va a consumir en México se produce en México. Eso se llama proteccionismo. También es una característica del milagro mexicano. Bueno, irónicamente, retrocediendo en el tiempo, recordemos que Lázaro Cárdenas pues se encarga de generar el control, yo les decía, el control obrero y campesino. Pues resulta que en 1958 hay fuertes movimientos sociales a pesar del desarrollo económico. Está el movimiento ferrocarrilero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Está el movimiento del magisterio. Está el movimiento telegrafista, de petroleros, telefonistas. Es decir, pues también hay protesta social. También hay, alrededor de esto, también hay movimientos estudiantiles antes del 68. Hay inconformidad también. ¿Qué quiere decir? Que
que no se pudo, esto que se gestó, el movimiento sindical en el periodo de Lázaro Cárdenas, pues no se le atendió y no hubo una justicia sindical, es decir, se creció en la corrupción dentro de los sindicatos. Y otro mal que tenemos y que no pudo acabar en este periodo, que fue la burocratización de la mano de obra del Estado, de los telefonistas, de petroleros, de telégrafos, de los maestros, de los ferrocarrileros. Es decir, en estas ramas de la empresa estatal no pudo administrar bien su mano de obra y la reproducción sana de sus finanzas. Pues ve, Petróleos Mexicanos, empresa estatal, está en bancarrota. La Comisión Nacional de Electricidad, bancarrota. Teléfonos de México, pues ya ni siquiera es de nosotros. El magisterio, los maestros, pues también están gobernados por un único sindicato que está muy burocratizado, es decir, muy controlado por el Estado. Bueno, entonces, en este periodo que se le conoce como Milagro Mexicano, pues valga decir que también hubo pues un avance social, y te voy a mencionar algunos datos fundamentales que se dieron en estos 30 años. Por ejemplo, en 1959 se creó el aguinaldo. En 1960 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. En 1960. En octubre del 60, pues se da la creación de los desayunos escolares. En el 61, el movimiento magisterial y ferrocarrilero de México, esto ya lo vimos. En el 69 se crea, nada más y nada menos, pues se inauguran 3 líneas del metro. O sea, esto vale muchísimo. Esto tiene ya 51 años, y no se caían, ¿no? No se cayeron. De estas que tienen menos tiempo, y ya ves la desgracia que pasó. El 68 tuvo para generar unas olimpiadas. Se crea en el 59 el Museo de Antropología e Historia. En fin, fue un auge económico, pero también fue un auge a nivel mundial. No se diga de Polonia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia. Bueno, vamos a dejar algunas tareas opcionales para esta semana 33. Pues yo me despido y pásala muy bien. Y recuerda que el trabajo en estos momentos es muy necesario que imprimas más ganas para que saques tu secundaria. Muy buenas noches.